Si sos una persona que siente demasiado la energía y emociones del entorno, que sentís que tenés una gran empatía hacia todos los demás, que tenés una gran intuición, una energía sanadora, una gran capacidad de compasión y comprensión del camino del otro, sentís lo que los demás sienten, sos capaz de leer a las personas así como un libro o de ver a través de sus máscaras, si todo esto te resuena, pues es muy probable que seas un empath. Y lo interesante de esto es que también te puede llegar a permitir comprender cuál es tu propósito en esta vida. Si te reconoces como empath, es muy probable también que tengas un fuerte deseo de saber cuál es tu propósito de vida y de mantenerte alineado a él. Entonces en este video te voy a contar cómo este conocimiento y reconocer estas cualidades de empath en vos pueden ser claramente el camino a vivir desde ahora con un gran sentido de propósito. Entonces, ¿qué es un empath? Pues lo que te acabo de describir, básicamente una persona que se percibe muy empática y que tiene una serie de cualidades que vendrían a ser un superpoder, pero de repente el empath suele experimentar también esto como una gran carga, porque además de la empatía, de sentir el entorno y de ser un buen consejero, por ejemplo, que las personas acudan a vos por ayuda, incluso personas que acaban de conocer, que no tolerás la crueldad, que tenés mucho interés por temas espirituales y querés colaborar con la ascensión de la humanidad. Por el otro lado, usualmente somos personas que sentimos que damos demasiado en las relaciones, tendemos a ser complacientes, tendemos a ser codependientes, tendemos a tener un patrón de relaciones tóxicas con personas centradas en sí mismas, egoístas, hasta narcisistas. Cuesta poner límites, nos da culpa decir que no, nos saboteamos, perfeccionismo, procrastinación, no terminar las cosas que empezamos o comenzar muchas y terminar pocas, dispersarnos, falta de enfoque. También sin querer una forma de sabotaje es el drama. Ser susceptibles y confundir la sensibilidad con la susceptibilidad, lo cual es un gran conflicto, porque la sensibilidad, claramente cualidad positiva, que no queremos dejar de tener porque queremos sentir la vida y queremos experimentarla, pues, pero en realidad cuando somos susceptibles esto nos hace reactivos y cuando nos hace reactivos somos esclavos de cualquier cosa que suceda afuera, no somos libres. Eh, Somos complacientes, como ya dije antes, tendemos a sobrepensar, a tener una mente muy inquieta y un sistema nervioso hipervigilante y una mente muy inquieta con un diálogo muy negativo. Tendemos a aislarnos mucho socialmente, el empath usualmente tiene una pila social que de repente se agota y solo querés irte a tu casa. También en el fondo del aislamiento puede haber sensaciones de vergüenza, de no ser adecuado, de que hay algo malo en mí, que si los demás los descubren me van a rechazar y lo que también nos da ansiedad social. Tendemos al agotamiento, también relacionado con nuestro sistema nervioso, también relacionado con habernos puesto un traje para subsistir, que al final es de algo que no somos y no hay nada más agotador que ser otra cosa que no somos. Y no hay nada más agotador también que no confiar y querer controlar, ¿sí? Y tendemos a olvidarnos de quiénes somos realmente, que es esa esencia que está debajo del traje que creamos para subsistir, y de cuáles son nuestras necesidades más profundas. Y la idea de ¿por qué te lo describo en dos partes? Porque una parte, todas estas cualidades las podemos reconocer como la luz del empath y todas estas otras cualidades las podemos reconocer como la sombra del empath. Esto es lo que nos hace sentir que tenemos un superpoder y esto es lo que nos hace sentir que llevamos una gran carga. Y cuando una persona se reconoce como empath, usualmente es como que esto quiere salir a la luz y sabemos que esto está y que está bien y no sabemos por qué también nos pasa todo esto y llegamos a pensar que hay algo malo en nosotros. Y es un dilema difícil de resolver, porque vivimos las relaciones como, pues es que yo doy demasiado, entrego todo de mí, me entrego sin censura y lo doy todo y quiero ayudar a la otra persona y al final o se aprovechan de mí o me dejan y al final terminan mejor. Y todas esas son las cosas que las personas me dicen. Y es un gran dilema. El asunto es comprender
que debajo hay mucho más. Y lo interesante de comprender lo que hay debajo, más allá de lo que se percibe en la superficie, desde un lugar de honestidad y responsabilidad, es que al final nos va a terminar marcando el camino hacia nuestro propósito de vida. Lo que por un lado es importante reconocer que cuando nos toca aceptar lo que está en nosotros, que ya no le vamos a echar la culpa a, a quien está afuera, no le vamos a echar la culpa a X persona que sea egoísta o que la relación no fue recíproca porque se aprovechó de mí. Cuando dejamos de hacer eso y nos disponemos a hacer el trabajo de reconocer qué puede haber en nosotros, desde el punto de vista, sobre todo, observando que hay un patrón en nuestras relaciones que se repite y el único denominador común somos nosotros, entonces esto a lo que nos abre la puerta es entonces a integrarnos y a empezar a conocer quiénes somos realmente y cuáles son nuestras necesidades de verdad. Y lo interesante de cuando hacemos esto es que a la vez de hacer esto, lo que sucede es que ya no buscamos afuera y comenzamos a trabajar adentro. Y de esta manera lo que esto marca, una vez más, es que tenemos un sentido de propósito. Porque el camino para resolver este dilema es justamente a través de sanar las heridas emocionales, liberarnos del condicionamiento, que son el significado que le dimos a las cosas cuando éramos chicos, desde el punto de vista del niño, no desde el punto de vista del cual lo podemos comprender ahora de adultos. Las creencias que se guardaron en ese momento, las emociones que en ese momento suprimimos y reprimimos desde el punto de vista del niño que no pudo expresar, que usualmente tiene mucho que ver con la vergüenza, con la angustia, con el enojo y con el miedo. Luego, lo que vimos en la televisión, lo que escuchamos y nuestro entorno social. Y luego, una vez que eso seteó el tono, digamos, que seteó el primer condicionamiento, empezamos a crecer y ese condicionamiento se transformó en el lente a través del cual veíamos al mundo. Y si se grabó vergüenza y si se grabaron creencias de insuficiencia producto del trauma de las heridas emocionales y si se guardaron emociones como la culpa, la vergüenza, el enojo, la angustia, ahora las siguientes experiencias en los próximos años de vida hasta el día de hoy probablemente no hicieron más que confirmar y reafirmar el primer condicionamiento. Y así llego a elaborar una autoimagen con la que ni siquiera me siento cómodo, pero además es errónea, una autoimagen negativa, una autoimagen con la que nos es incómodo vivir, que es el personaje creado para subsistir. El niño necesitó subsistir y sin querer creó el traje, porque en ese momento subsistencia era más importante que todo lo demás. Y hoy resulta que vos y yo, que somos adultos, se da cuenta, hay un llamado interno que le dice que hay más, que hay plenitud, que hay abundancia, que hay prosperidad, que hay amor, que hay dicha incondicional. Y entonces ahora es cuando se comienza a producir la fricción, porque el traje, recordad que fue creado para subsistir. Y desde el punto de vista de que fue creado para subsistir, en realidad funcionó, porque acá estás escuchándome. El asunto es que ahora lo que querés es prosperidad. Y cuando estamos pasando desde el paradigma de la subsistencia al de la prosperidad, es cuando nos toca cambiar de piel. Y de alguna manera puede llegar a sentirse como cuando la oruga se convierte en mariposa. La oruga está viviendo su vida bárbaro, porque hasta donde ella conoce, ella la está viviendo a pleno. Y desde el punto de vista de la oruga, del 1 al 10, ella podría decir que está experimentando la vida en un 10. Supongamos que es una oruga feliz. Pero en el momento en que le toca hacer la transición, esa transición llega y no le da chance. Eso es algo que la estaba esperando, pero ella no lo sabía. Y cuando llega la transición, la oruga ahora le parece que está todo mal, que todo se desmorona, que todo es caos, que todo es agonía. Y de repente se ve, creo que se llama crisálida, en lo que se convierte en la oruga que queda inmóvil, en el proceso, a que luego, en el
en este proceso que es la muerte, entre comillas, de la oruga, termina saliendo convertida en mariposa y ahora es pues básicamente una obra de arte que puede volar. Entonces, de la misma manera, hubo un llamado en nosotros que nos llamó la atención lo suficiente como para ir por más. Si quisiéramos solamente subsistir, podríamos quedarnos acá. Ya sabemos cómo hacer para subsistir. La subsistencia funcionó. Entonces lo importante ahora es reconocer que para alinearnos con nuestro propósito, el camino es a través de trascender nuestra sombra con trabajo interno para sanar estas heridas, las heridas para sanar al niño, nos sanamos a nosotros a través de sanar al niño, de comprender qué significado le dimos en ese momento, que es el origen de la voz negativa en nuestra cabeza, liberarnos de ese condicionamiento provocado por las primeras experiencias más las reafirmaciones consecuentes de diferentes experiencias en nuestra vida, más la sopa de energía colectiva. Y cuando nos liberamos de este condicionamiento, lo que empieza a suceder es que ahora nuestra luz comienza a brillar, porque simplemente fuimos a nuestras partes más profundas a quitar lo que había estado bloqueando la luz. Y lo interesante cuando te dispones a hacer esto, como te decía, dejas de buscar afuera, trabajas dentro, y mientras te dispones a hacer esto, automáticamente en ese momento, aun que estés con las manos haciendo el trabajo en el barro, ya dejaste de sentirte perdido y ya deja de haber dentro nuestro un vacío, porque ya pusiste las manos a la obra. Y lo más bonito de todo esto es que a través de hacer este trabajo es como encontramos nuestro propósito, porque al final de alguna manera nuestro trauma es nuestro propósito. Las mismas experiencias, el mismo camino que nos dio las cualidades para sentir tanta empatía, para sentir lo que los demás sienten, para tener esta conexión y conciencia espiritual, para llegar a despertar, para tener estas cualidades sanadoras, son también lo que grabaron en nosotros las huellas que son hoy lo que nos sabotea y lo que nos limita. Es el condicionamiento. Cuando te dispones a liberarte del condicionamiento, te alineaste con tu propósito. Y a partir de acá, la vida te espera llena de sorpresas. Como el niño cuando se levanta en Navidad, la mañana de Navidad, y se levanta entusiasmado, lleno de energía y va corriendo porque sabe que hay un arbolito de Navidad lleno de regalos y a lo lejos puede empezar a ver cómo se acerca a esos paquetes cerrados con esa sensación de sorpresa positiva. De la misma manera, puedes comenzar a experimentar tu vida. Espero te sirva, te mando un abrazo.